Bien, hoy quería que repasáramos un toquecito un poco sobre proyecciones. Esto va a empezar a ser útil para nosotros a partir de esta semana que veamos integrales triples y que veamos más adelante que veamos el tema que sigue, que es integral de línea e integral de superficie. Em, bueno, en la introducción o en la primera parte del curso, ¿verdad? En realidad era como pues, las bases que nosotros necesitamos para poder visualizar em, los sólidos y por eso nos ponían a construirlos, ¿verdad? Ahora lo que nosotros queremos es, ya nos van a dar el sólido construido y nosotros tenemos que, este, digamos, ver por nuestros propios medios cómo sería la proyección del sólido sobre los diferentes ejes canónicos. ¿A qué me refiero con eso? Digamos, puede ser, por ejemplo, cómo se vería si yo tomo una luz, un foco, digamos, y lo alumbro desde el eje X hacia el sólido, cómo se vería la sombra sobre el plano XY, ¿verdad? Por ejemplo. O cómo se vería la sombra sobre el plano sobre ese plano, ¿verdad? ¿Cómo se vería la sombra de ese sólido? En GeoGebra, en realidad es muy fácil verlo. Nada más yo tengo que ponerme exactamente, digamos, con el eje X apuntando hacia mí y la sombra se vería de esta forma. Vean que aquí tenemos dos áreas diferentes. Vean que yo aquí pinté cada superficie de un color diferente, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos dos áreas diferentes. Estas dos áreas diferentes significa que yo tengo dos techos diferentes, ¿verdad? Si estuviera haciendo la integral. Ok, vamos a ver. Entonces, este sólido que yo dibujé aquí está construido mediante estas ecuaciones. Permítame. Está construido mediante z igual a 1 menos x cuadrado, que esta es un cilindro generado por parábola. El plano x más y igual a 1 y los canónicos, ¿verdad? Planos canónicos. Entonces, esta, o este sólido, ¿verdad? Esta superficie de aquí, la anaranjada, será la parábola, ¿verdad? El cilindro generado por parábola. Y el plano morado sería el plano x más y igual a 1. ¿Ok? Aquí está el sólido canónico, ¿verdad? Perdón, el plano canónico. Y las bases también, ¿verdad? Estas otras dos son planos canónicos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros, digamos, queremos calcular el volumen? Hablemos de calcular el volumen de este sólido. Hablemoslo primero perdón, en digamos, una proyección más fácil. Imaginemos que nosotros tenemos esta proyección, que sería viéndolo desde el eje X, o perdón, desde el eje Z, ¿verdad? Ese es el eje Z que está viendo hacia mí y yo estoy viendo el sólido de esta forma. Voy a ponerlo así, tal vez sea más familiar para ustedes. ¿Ok? El sólido o la línea roja es el eje X, ¿verdad? Y la línea verde es el eje Y. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera calcular el sólido o el volumen de ese sólido, yo estaría integrando. Vean el área de integración, sería desde 0 hasta 1 en X. Permítanme para rayar aquí con zoom. Aquí estoy viendo la proyección de este sólido en el eje, o perdón, en el plano XY, ¿verdad? XY. Es el plano XY. Entonces, si yo quisiera calcular el volumen de ese sólido, vean que yo tengo que X va desde 0 hasta 1. Y también va, eh, o más bien yo tendría que parametrizar o escribir Y en términos de X, ¿verdad? Vean que lleva desde 0 hasta
esta línea roja, ¿verdad? Que esta línea roja yo tengo que saber identificar quién es. Esta línea, vean que es una línea que pasa por el punto, en el plano XY pasa por el punto 0 en X, 1 en Y, y 1 en X, 0 en Y, ¿cierto? Yo podría calcular la pendiente de esta recta, ¿verdad? Como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. A ver, Y2 menos Y1, ajá, sobre X2 menos X1. Esto me daría menos 1. Y entonces la intersección sería 1. Y es igual a menos X más 1. Y entonces Y iría de 0 hasta Y menos X más 1. Con esto ya podría yo armar una integral doble, ¿verdad? Vamos a empezar nosotros a ver que también tenemos oportunidad de hacerlo en integrales triples. Integrales triples sería tomando en cuenta la variación que ahora toma z, ¿verdad? Z me dice la altura que tendría este sólido. Ven que aquí abajo, digamos, ven que aquí hay en realidad dos superficies. Lo voy a mover un poco. Aquí abajo yo tengo, por abajo tengo la superficie verde, ¿verdad? Que sería mi piso. Y por encima tengo la superficie anaranjada, que sería mi techo. Mi piso es, voy a rayar de nuevo. Mi piso es el verde, que sería z igual a 0. Y mi techo es lo anaranjado. ¿Qué es lo anaranjado? Ese cilindro generado por parábola, que me lo da la ecuación 1 menos x a la 2. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera integrar esto en integrales dobles, ¿verdad? Tendría que hacerlo desde 0 hasta 1, desde 0 hasta menos x más 1. Y tendría que hacer techo menos piso para esta tercera, ¿verdad? Techo menos piso me daría 1 menos x a la 2 menos 0 de, aquí lo estoy haciendo en dy de x, ¿verdad? También lo podía haber hecho en el orden inverso de integración, ¿verdad? Todo lo que hemos visto hasta ahora se aplica para todo esto, ¿verdad? Si lo quisiera hacer en integrales triples, que yo sé que no lo hemos visto, pero es lo mismo. Si lo quisiera hacer en integrales triples, pues entonces lo mismo. Con la ayuda de las desigualdades, yo lo armo. Y entonces ahora lo que digo es que esto ya no es una función, ¿verdad? Lo que estoy hablando, sino que estoy hablando un 1. Que esto me va a dar en el orden de z, de y, de x, me va a dar el volumen de ese sólido. ¿Ok? Pero lo importante aquí es que ustedes sepan imaginarse cómo es que se ve un sólido en su proyección, ¿verdad? Dependiendo de la proyección en el plano en el que nos lo pidan. De hecho, creo que en la tarea les piden hacer una proyección, ¿verdad? Entonces, si yo pongo un foco y por aquí arriba y su luz apunta hacia el sólido, pues entonces la sombra es lo que yo voy a dibujar en el plano XY, ¿verdad? De nuevo, si lo quiero ver entonces ahora en el plano YZ o XZ más bien, entonces ahora me pongo en la dirección del eje Y, ¿verdad? Viendo el eje Y hacia mí y entonces es como si yo estuviera viendo la sombra del sólido en el plano XZ, que sería esta parte morada. Vean que tiene la forma de una parábola, ¿verdad? Y lo mismo con el plano YZ, ¿verdad? Que sería esto. Vean que aquí yo tengo dos regiones de integración, dos regiones diferentes, dos techos, pues, ¿verdad? Entonces nosotros haríamos, número 1, esta primera región anaranjada y número 2, esta segunda región anaranjada. ¿Ok? Y lo importante de esto es saber, digamos, identificar quiénes son estas curvas, ¿verdad? Que quedan aquí en términos de X. En este caso sería de Y y de Z, ¿verdad? Yo necesito saber quién es esta curva roja en términos de Y y de Z. ¿Por qué? Porque necesito saber cuál es esa región de integración, cuál es ese límite de esa región de integración. Pero eso yo lo averiguo con las ecuaciones que me dan de las rectas, ¿verdad? O las ecuaciones que me dan de las superficies que delimitan ese sólido.
Ok, nada más quería como hacer como, no sé, como repaso de proyecciones, ¿verdad? Para que ustedes vean que hacer el sólido en GeoGebra no es tan fácil, pero que sí se puede observar bien y bastante fácil cómo es que se ven las proyecciones. Bien, me dijeron que tenían dudas de la tarea. No sé si quieren que las veamos de una vez. Sí, podría ser. Ok. Voy a pasarme a la pizarra. Bien, dígame. Más que todo era porque era para ver si podíamos ver un toque del ejercicio 4. El No sé si usted 4. tiene el enunciado Sí, aquí lo tengo. o lo comparte. Ah, bueno, aquí está el 4. De hecho, es el que estaba hablando de que les pedían que Ay, perdón, hicieran las proyecciones. estaba hablando. Sí, no, estaba diciendo que en este ejercicio Ah, quería que repasáramos estas proyecciones porque se los preguntaban en el ejercicio. Pero no está bien. ok. Esto. Sí. ¿Y cuál es tu duda? ¿Cómo se ven las proyecciones? Sí, o sea, lo que le iba a preguntar era como, bueno, en este caso se supone que ese sólido es con lo que se forma con lo que está arriba, ¿verdad? O Ujú. sea, por decirlo así, si yo meto esas ecuaciones en GeoGebra, se va a formar ese sólido que está ahí abajo. Sí, o sea, sí, porque sí, digamos, todas esas ecuaciones van a encerrar el sólido. Lo que pasa es que no se va a ver tan bonito como ahí, ¿verdad? Porque para que se vea así de bonito hay que parametrizarlo. Y eso, o sea, se lleva su rato, Ok, digamos, porque como yo lo tenía, no, no como yo lo haría tenía. falta, por decirlo así, ok, no haría falta, digamos, meterlo, porque ya para eso nos lo están dando, para No, evitar ese exacto. paso, digamos, de Ajá, parametrizar. exacto. Ah, ok. Y luego, en esta parte, es que la verdad, como que la parte de integrales, como que no me he detenido bien a estudiarlo. Entonces, si pregunto algo que es un poco tonto, No, pero no, ahí, tranquila. la parte donde, esto de la parte de dibujar las proyecciones de Q en los planos X, y YZ, bueno, todo este ejercicio, no sé si suena correcto, pero me imagino que se hace con lo de cálculo de volúmenes de las integrales, ¿verdad? Ajá. Digamos, Ok, y bueno, sí. No, ujú. seguí. No, seguí. No, y digamos, es como, por ejemplo, como nos piden las proyecciones de Q, bueno, es ese sólido, entonces sería sacar los volúmenes, digamos, por decirlo así, de toda la superficie. O sea, como ir aplicando las integrales con respecto a esas mismas ecuaciones que nos dan arriba, para poder sacar, digamos, eso, por decirlo así. Bueno, no. Ok, esa es la parte B, digamos, la parte B sería eso de las integrales. Para esta parte A, en esta parte A lo que te están pidiendo es que hagas cómo se vería o dibujes cómo se vería la sombra de este sólido si yo lo proyecto en el plano XZ, perdón, XY, ¿verdad? O sea, si pongo un foco y tiro la luz para acá abajo, ¿cómo se vería la sombra en este plano de aquí abajo? Y también lo que te están pidiendo en el otro es si yo tiro un foco para acá, ¿cómo se vería la sombra en este plano de aquí? Entonces, hagamos como para yo no hacer la tarea, digamos, hagamos cómo se vería si yo tengo un foco y tiro la luz para acá, cómo se vería en este plano, que es el que no les están pidiendo, porque es muy fácil, ¿verdad? ¿Les parece que hagamos eso? Para que veamos cómo es que se hacen las proyecciones. Sí, porfa. Ok, entonces voy a traerme en plano cartesiano. Y digamos, esa parte habría que hacer todos los cálculos
conseguir todas las intersecciones y todo, Exacto. ¿verdad? Bueno, Por ahí es digamos, donde tenemos porque que no sé, empezar. por, ajá, porque si no sería muy fácil nada más meter el sólido y fijarse en GeoGebra, nada que ver, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Sería muy fácil. Sí, exacto. Ay Dios, no se pega. Permítanme. Traérmelo así, a ver. Ahora sí. Sí, por ahí es donde tenemos que empezar, digamos. Uno debería empezar siempre averiguando quiénes son todos estos puntos. Todos estos puntos. ¿Verdad? Este punto de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Bueno, entonces, veamos qué superficies son las que tenemos. Tenemos y-2 a la 2 es igual a x-2. Eso es una parábola. Bueno, es un cilindro generado por parábola, ¿verdad? Me imagino que es eh, digamos, esta superficie azul. Tenemos y igual a 1, que me imagino que es este plano. Ah, no, para ver, sea este plano de aquí. Vamos a ponerlo así. Aquí lo importante yo creo que es los colores. Este plano de ahí es y igual a 1, para que ustedes se vayan guiando cuál superficie es cuál. Esto es y-2 a la 2 igual a x-2. Entonces vean que aquí ya podemos sacar algunos puntos. Nosotros sabemos que todos estos puntos que están sobre el plano y igual a 1 van a tener coordenada en y igual a 1. Y podemos, pues entonces ir sacando aquí. Bueno, también podríamos acercar, a ver. Por ejemplo, si todo esto es, bueno, es que aquí está, sí está bien. No sé si ustedes ven, pero yo sí las veo. Estas líneas, ¿verdad? Que son la línea de la cuadrícula. Aquí yo puedo ver que esta primera línea es y igual a 1, ¿verdad? Entonces yo podría aquí decir que esto es, vamos a ver, esto es x igual a 1. Por aquí está x igual a 2 y por aquí esto sería x igual a 3. Entonces este punto debería ser 3 en x, 1 en y, 0 en z. El problema lo podemos tener tal vez con estos puntos, ¿verdad? De más arriba, ¿verdad? Que no los conocemos bien. Entonces, Una pregunta, dígame. ¿están como calculando o en realidad ya vienen en ese plano? Es que no sé si tal vez a nosotros no se ven bien o si es que usted lo sacó. No, estoy O viéndolo, sea, usted sacó uno. estoy viéndolo en el dibujo, digamos. En el dibujo sí viene como una Ok, ok. malla, una cuadrícula ahí en el plano XY, ¿verdad? Eso me ayuda a sacarlos, pero yo podría sacarlos, como les decía, eh, haciendo la intersección entre estas dos superficies. Vamos a ver. ¿Cuál sería la intersección entre estas dos superficies? Vamos a ver así. Sería pues meter cuando y vale 1 en la otra ecuación, ¿verdad? Entonces 1 menos 2 a la 2 es igual a x menos 2. Entonces esto me queda menos 1 a la 2 igual a x menos 2. 1 es igual a x menos 2. Ven que aquí entonces me queda x igual a 3. Entonces yo ya sé de fijo, como esto está en el suelo, yo ya sé que este punto que yo puse aquí es 3 en x, porque lo acabo de despejar, 1 en y y 0 en y y 0 en z, ¿verdad? ¿Por qué 1 en y? Porque utilicé este y igual a 1 para despejar en x, ¿verdad? Sería el punto 3 en x, 1 en y, 0 en z. Ahora, este punto de aquí arriba va a ser exactamente el mismo punto en x y en y, ¿verdad? Este punto de aquí arriba, ya les digo cuál. Este punto de aquí arriba que estoy señalando va a ser exactamente el mismo punto en x y en y, pero en diferente z. ¿Cómo hago yo para averiguar ese z? Es que no he terminado de poner las otras superficies, pero vean que ese z me lo daría la intersección entre este plano, el verde, y el, el azul o también el amarillo, ¿verdad?
Entonces veámoslo. Ese azul, o más bien este amarillo es y igual a 4. Este de aquí es un plano, es cx más z igual a 6. Ajá. Y pues el que nos queda, que es el de abajo, ¿verdad? La base. Este de aquí abajo. Todo eso sería z igual a 0. Y x igual a 0 es lo que está atrás, ¿verdad? Todo lo que está aquí atrás, que estoy dibujando como en puntitos, todo eso atrás es x igual a 0. Ok, entonces vamos poco a poco. Entonces, como les decía, este punto de aquí, en rojo, este de aquí, que estoy señalando ahorita, me lo puede dar la intersección entre el plano verde y el amarillo o entre el plano verde y el azul. ¿Cuál sé yo cuál usar? Pues el que tenga las variables que me permitan calcularlo, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, aquí este azul tiene variable y, tiene variable x, y el verde tiene variable x y tiene variable z. Yo podría despejar x de aquí y meterlo aquí adentro, ¿verdad? Despejar x de aquí y meterlo aquí adentro. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de x más z igual a 6, yo despejo la x, me queda 6 menos z, y entonces en y menos 2 a la 2 igual a x menos 2, meto la x. 6 menos z. Vean que este punto en rojo es el que estamos buscando, el que estamos sacando. Este está contenido tanto en el plano azul como en el plano amarillo, como en el plano verde. ¿Verdad? Ese punto le pertenece a los tres planos. ¿Ok? Entonces es correcto, como le pertenece a los tres planos, y yo sé que este plano es y igual a 1, entonces es correcto que yo reemplace y por 1. Y entonces hago lo mismo que hicimos ahora. Entonces me queda menos 1 a la 2 igual a 6 menos z. 1 es igual a 6 menos z. Y entonces me queda que 5 es igual a z. ¿No te falta el menos 2? Sí, hace falta el menos 2. Me lo comí. Menos 2, menos 2, menos 2. Gracias. Y entonces ahora 6 menos 2 son 4. Menos z. Paso el menos al 4 restar. Me queda menos 3. Igual a menos z. Ahora sí z es igual a 3. Entonces ya ahora sí, ya sé que este otro punto, este punto que estábamos buscando es el punto 3 en x, 1 en y, por lo que teníamos aquí abajo, y 3 en z. ¿Ok? Lo mismo tendría que hacer yo para este otro punto. Este otro punto, vean que le pertenece al plano azul, al plano o a la superficie azul, a la superficie verde y a la superficie anaranjada. ¿Ok? Entonces yo podría utilizar esas tres superficies para calcular este punto. Lo mismo con este. Este punto le pertenece tanto a x igual a 0, ¿verdad? El plano de atrás, al plano verde y al plano amarillo que está por aquí. Este otro punto le pertenece a x igual a 0, le pertenece al plano anaranjado y le pertenece al plano verde también, ¿verdad? Y por último este otro, ¿verdad? Que este otro está súper fácil porque este es 0 en x, ¿verdad? Porque le pertenece a x igual a 0. Le pertenece a y igual a 4. Y le pertenece a, bueno, está en z igual a 0, ¿verdad? Entonces, el primer punto debería ser ese, buscar todos esos puntos que son intersección.
Pero bueno, entonces, lo que nos interesa a nosotros es hacer la proyección. Ok, voy a enderezar esto un poquitito. Entonces, hacer una proyección, que en este caso vamos a hacer la proyección sobre el plano XZ, que es el único que no está ahí. Entonces, este va a ser mi eje X, este va a ser mi eje Z. Entonces, hacer una proyección es como si yo pusiera un foco de este lado, ¿verdad? Y la luz la lanzo hacia el sólido y cómo se vería la forma de ese sólido en este plano, ¿verdad? ¿Cómo sería la proyección de ese sólido en ese plano? Entonces, vean que es muy, bueno, es fácil, pero a la vez hay como que tener una cierta eh, como imaginación 3D, ¿verdad? Vean que lo que yo vería, así como lo tengo el fondo, yo lo que vería es este triángulo, ¿no? ¿Cierto? Yo sé que detrás de eso tengo todo esto, pero lo que yo vería sería este triángulo. ¿Ok? Entonces, ese triángulo, siempre va a tener que averiguar quién es este punto. Ese triángulo llega hasta, sí, también tengo que averiguar quiénes son estos puntos. Bueno, entonces sé que empieza en... Está por aquí, vamos a ver. Me interesan estos puntos, ¿verdad? Los puntos X y Z. Vamos a ver que esto es X, Y y Z. Me interesan solo los puntos X, 0 y Z, 0. Entonces, este punto morado es este punto de aquí. Luego yo tendría este otro punto que me falta averiguar quién es. Y este otro punto que me falta averiguar quién es. Como me quedan 10 minutos nada más, voy a pasarles de una vez el formulario de asistencia para que lo llenen, porfa, mientras tanto. Una pregunta, está haciendo la proyección XZ, ¿verdad? Ajá. Entonces quedaría un triángulo y como la mitad cortadita, digamos, quedaría un triángulo y estos dos puntos, el 3,1,3 y el 3,1,0, ahí como en el medio. Sí, bueno, sí y no, porque esos estarían por detrás de lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Quedarían... Pero no hay que verlo desde el lado izquierdo, desde atrás, No, desde más, acá, no, más bien desde el lado derecho. porque es Yo estoy proyectando desde el... sobre este plano, perdón, yo estoy proyectando sobre este plano. Pero entonces, ¿por qué puso el X al lado derecho? Debería ir entonces el X al lado izquierdo, ¿Cuál en el X? plano que está haciendo a la derecha, que estás poniendo los puntos. Este. No, aquí en el otro, a la derecha, acá a la derecha, donde no tiene nada. En el, En estos dos, este y este. no, acá en el dibujo que puso a la par, en esta cuadrícula. Ah, ok, acá en la cuadrícula yo puse el X ¿Me entiende? positivo. O sea, como darle vuelta, digamos, como despejarlo. Sí, en realidad sería más fácil. O sea, que el X vaya aquí. O sea, que este es el eje X positivo. Eso decís. Ajá, porque eso es lo que usted dice, ¿no? Sí, Pues eso es sí. lo que usted quiere proyectar. Sí, en realidad Porque tenía si lo hace razón. de la otra forma, porque si lo hace de la otra forma, tendría que verse también en la otra superficie, ¿no? Como la cortada 3,1,3 y 3,1,0. No, en realidad si yo lo hago de Debería la verse misma estos dos forma, puntos. o como yo lo pensaba hacer, es lo mismo. O sea, lo que pasa es que aquí por la perspectiva, digamos, yo tengo el eje X, digamos, hacia la izquierda, por así decirlo. Entonces, digamos, aquí yo hubiera dibujado exactamente la proyección, o sea, la misma proyección, solo que se hubiera visto como espejada, digamos. Pero tener razón, o sea, yo lo que debería hacer más bien es considerar esta parte de aquí, este eje como el eje, ay Dios, considerar esto como el eje X positivo, más bien, para que se vea, digamos, en el mismo sentido que tiene la proyección. Eh, Ok, es que pensé que lo estaba haciendo al revés o que
porque usted dijo que hay que verlo de derecha a izquierda, entonces sería, sí, así. Sí, Oh, ok, gracias. ok. Bueno, ya les pasé ahí en el chat el formulario de asistencia para que lo vayan llenando. Mientras tanto, yo voy a seguir encontrando estos puntos. ¿Verdad? Este punto de aquí, este, es la intersección entre el plano, vamos a ponerlo así, y igual a 4, intersección z más x igual a 6, intersección y menos 2 a la 2 es igual a x menos 2. Entonces vean que yo necesito encontrar el x, necesito encontrar el y el z no, porque el z yo sé que es 0. Entonces me sirve nada más reemplazar esta y en esta parte, ¿verdad? Entonces me queda 4 menos 2 a la 2 igual a x menos 2. Esto me queda 4 es igual a x menos 2. Paso el 2 a sumar. Ajá, me queda 6. Entonces este punto es el punto, vamos a poner en morado. Voy a quitar esto para que no estorbe. Ese punto es el punto 6 en X, 4 en Y, 0 en Z. Entonces lo podría dibujar aquí. Recuerden que entonces estamos tomando aquí, aunque esté negativo, estamos tomando los positivos. Esto es como si fuera el eje X positivo. Para que nos ayude con la perspectiva. De hecho, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Siempre que nosotros vemos una proyección, deberíamos colocar los ejes según mejor nos convenga, ¿verdad? No tiene nada malo que yo coloque el eje X positivo para la izquierda, ¿verdad? Siempre y cuando yo indique que es el eje X positivo. Entonces ya tenemos el segundo punto, que sería 6 en X, 4 en Y, pero no me interesa el Y, y 0 en Z. Sería este punto de aquí. Ok. Y nos falta este otro punto de arriba. El punto de arriba es la intersección entre X igual 0, intersección el plano, intersección Y igual a 4. Entonces vean que de una vez yo sé que este punto, yo puedo reemplazar este X aquí adentro, y me queda que Z es igual a 6. Entonces este punto de aquí tiene coordenadas, vamos a poner en morado, tiene coordenadas 0 en X, 4 en Y, 6 en Z. Ok, vamos a eliminar ahí. Y entonces esto me quedaría por aquí. 0 en X, 6 en Z. Y entonces la proyección, lo que yo vería si yo saco un foco y alumbro con su luz sobre este sólido, lo que yo vería es nada más este triángulo de aquí. Este triángulo de aquí. ¿Verdad? Que estaría pintado de amarillo. Porque, bueno, amarillo oscuro, digamos. Que sería el plano y igual a 4. Eso es lo que estoy viendo. Yo estoy viendo el plano y igual a 4. Por eso no les pusieron a hacer esta proyección, porque está muy fácil. ¿Verdad? Es solo ese plano. Ven que a mí no me interesa lo que yo estoy viendo por detrás, o lo que hay por detrás, ¿verdad? Porque yo no lo estoy viendo, ¿verdad? No hay forma de que yo lo vea. ¿Ok? Entonces, Esa era mi pregunta. ajá. Si yo lo vuelvo el eje X, sí tendría que poner el punto 3,1,3. Si lo hiciera con el X a la derecha. Sí tendría que ponerlo. Es que volver el eje X, no, porque, o sea, lo que quedaría es esto mismo, digamos, lo que quedaría sería esto, o sea, nada más, esos puntos quedan iguales, Ok. y entonces el que quedaría sería ¿verdad? Quedaría lo mismo, o sea, ese mismo triángulo.
Ok, ok. Es que ahí sería como, digamos, ahí uno puede decir que está viendo desde el eje Z positivo. Entonces, si uno hiciera la otra superficie, la que no ve, uno tendría que decir como que la ve desde Z negativo. Más bien la estamos viendo desde Y positivo y Sí, desde, ajá, sí, exacto. Para ver esa otra superficie, este, sí tendríamos que decir que lo estamos viendo desde Y negativo, ¿verdad? Pero generalmente las proyecciones las hacemos desde los ejes positivos. Y vean Ok. que de hecho esa proyección, la que dice el compañero, viéndolo desde Z negativo, ¿verdad? Puede ser aquí el foquito, viéndola desde Z negativo, vean que yo vería este pedazo amarillo, ¿verdad? Y yo vería aquí este cachito azul, ¿cierto? Porque esto no me tapa completamente todo esto. Yo vería toda esta parte azul, ¿verdad? Entonces voy a hacer como si lo estuviera viendo, o sea, lo voy a hacer bateado, ¿verdad? Lo que yo vería sería algo como así. Esto es recto en realidad.